All right. Vayera. What does it mean? Vayera, ¿qué significa That's eso? right. Y And who is aparecí, the one correcto. who appeared? ¿Quién es el que apareció? Let's take a look at last week. Let's begin with Miremos, last week. On your notes, empecemos con el Exodus capítulo chapter de la 3, verse último de 2. las Here the semana angel of pasada en the sus notas. Lord Éxodos appeared to 3:2 him. y Now, el what's ángel the del Hebrew Señor se word here for apareció. Lord? ¿Cuál es la palabra hebrea It's aquí the para Yud Hey Señor? Vav Hey, Es el not Yud Hey Elohim. Vav Hey. The No difference es is Elohim. Elohim. La In diferencia es que Genesis 1, Elohim, God is only en referred to as Génesis Elohim. 1, And Dios se Elohim implies refiere he a is sí mismo como the Elohim judge, y he's the implica de que Él es creator, juez, the es el master, the creador, boss, the king. el amo, But el Yud Hey maestro, Vav el Hey rey, el represents him jefe, as pero Yud Hey Vav Hey merciful. And so when it says representa Lord God, he is the su merciful parte de king. que es So you need to understand the de Hebrew word, misericordia. and you need Él to es understand un it Dios, was rey the misericordioso. Lord in Entonces, that aspect of his aquí es donde personality. aparece Okay? el Like your Señor en dad could ese be the aspecto judge, but when you talk de to your su dad, you want personalidad him que to put away aparece. the judge robe and be Entonces, dad. Right? And so when we understand God's cuando names, he's appearing entendemos los nombres de it's the same Dios, God, but Él he's coming está across apareciendo, with es el certain mismo Dios, characteristics. pero está And so here it's apareciendo the con Yud Hey diferentes Vav Hey who appeared características. to Y aquí Moses es el out Yud Hey of Vav the Hey que burning se le bush. aparece a Moisés en Okay, el and monte, now let's jump to our en Torah la zarza portion. ardiente. In Exodus En 6, nuestra 2 porción and de 3, we Torah see de it is hoy the empieza Lord, the en Yud Hey Éxodo Vav Hey, 6, who's 1 al talking to 3. Es el Moses. Señor. And Moses was Yud Hey Vav upset last Hey week. He said, "Look, respondió a every time I Moisés. start Moisés talking to estaba Pharaoh, molesto la things have semana gotten worse for pasada. everybody. Desde que What's going on here? hemos You know, what's up with he that?" empezado a hablarle al And so here faraón, the las Lord cosas tells se han puesto Moses, peores. "Okay, now you're going to ¿Cómo see what está I'm eso? going to do to Pharaoh. Entonces el For by Señor a le responde a strong Moisés, hand ahora he will verás let you lo go. que By haré a a Faraón, strong porque hand por la he'll fuerza drive los them dejaré out ir, of por la his land." fuerza, por And then mano it fuerte los switches. echaré de su Elohim tierra. now Y luego speaks se to cambia. Moses. El Señor Okay, ahora so le in está other hablando a words, Moisés. he's putting on a En different otras hat. palabras, And se now está poniendo Elohim un is speaking sombrero to diferente. Moses. And look Y at el what he said. Señor, ahora He Elohim said, le está "I hablando a am Moisés y le the dice, Yud Hey Vav yo Hey. I soy am the el Yud Hey Vav Hey, yo merciful soy king, el and misericordioso, el I rey appeared misericordioso. to Y Abraham, to aparezco, y que Isaac, me and to aparecía a Jacob as Abraham, what? a Isaac, El Jacob, como Shaddai, God Dios Almighty. El This is the El Shaddai, Shaddai. So Dios God said, "Look, I appeared to Todopoderoso, them ese as es El el Shaddai. Shaddai, Entonces me but aparecía a by ellos como my El name, the Shaddai, pero Lord, por mi or the Yud nombre Hey Vav Hey, I el was not Señor o known to you." Yuhebaje no me di a Okay, conocer a now we do ellos. know that Por mi he did nombre appear to Yuhebaje no me di Abraham, a conocer a Isaac, ellos. and Jacob Entonces as the sabemos que Él Lord, sí se apareció a but he's saying they Abraham, didn't know Isaac y that it was Jacob como me, el so to Señor, speak, that I pero am no the lo Lord. The conocieron difference is this. como yo, El que yo soy el Shaddai, Señor, or está God diciendo. La Almighty, diferencia es que Elohim, el is Shaddai, o the one Dios who a makes the Todopoderoso, promises. Elohim, es el que hace las Yud Hey Vav promesas. Hey of God is the one who Yuhebaje de fulfills the Dios es promises. el que And cumple las so promesas. God made these promises for the Entonces, land to Dios hace Abraham, estas Isaac, and promesas Jacob, para and la they tierra never para got que fulfilled. Abraham, Isaac, Well, now Jacob, he's going to pero fulfill the no se cumplieron. promises. Pero And so we ahora see sí here va a the Yud cumplir Hey las Vav Hey, promesas. the Entonces merciful vemos one que who el Yud fulfills the el covenant of promises misericordioso, el que aspect of cumple God, los is pactos y las going to do promesas, that. es We el see aspecto this de in ese Genesis aspecto de 12, Dios. verse 7 and 8. Y vemos que It en says the Génesis Lord 12, appeared to Abraham. 7 al So 8, it's el Señor se interesting that the Lord apareció a appears to Abraham. them, Y to acá Abram. But es watch how this interesante que se le unfolds. aparece a Abraham, pero mire And cómo he se said, "To your seed desenvuelve todo I eso. will Dice, what? Give a tu this land." descendencia haré And qué, there daré he esta goes, and also tierra. the Lord, Y the Yud Hey entonces Vav Hey, Abraham who appeared to him. edificó And it allí un says he altar al removed Señor from que there se le the había mountain on the aparecido, east of y de ahí Bethel, se and pitched his trasladó tent, hacia having el Bethel monte on al the oriente de west, Ai on Betel. the east, and there he built Y an altar to who? plantó una tienda He built an teniendo a altar Betel al to occidente, the Yud Jai Hey Vav al Hey. And oriente, what does it say he edificó did? He un called altar al upon the Señor, name of the Lord. Yuhei So y él he invocó el nombre del knew Señor. the Lord, Entonces, but he él didn't know the conocía, Lord. And sabía al here's what I Señor, mean. pero no lo You may conocía know al that your Señor. Entonces, dad eso es is a lo que quiero decir. lifeguard. Puede decir que tu All right, papá your es dad may be un, a lifeguard, let's say, and you know he's a un lifeguard, salvavidas. but he's never had to Y save sabes you que from es un drowning. salvavidas, pero nunca ha But tenido que maybe he salvarte a saves you ti, from drowning, de and now you ahogarte, not pero a lo only mejor, know pero Dad si is a él te lifeguard, salva you de know he's ahogarte, a lifeguard tú because he saved your entonces life tú ya from vas a drowning. saber That que is tu what is papá no going solo es on tu here. papá, pero también que eres Because as we read él this, es un look at salvavidas Genesis porque salvó tu 17, vida. verse 1 and 2. Es como
cómo así va. Entonces en Génesis 17, 1 al 2, a esto es a lo que Dios se refería. Cuando Abraham tenía 99 años, el Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Y también vemos que no solo Abraham conoció vio a Yehová, pero también vemos a Isaac. Miremos en Génesis 26, 1 al 2. Hubo un hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac fue a Gerar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos, y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. En Génesis 18, 12, 13 también vemos que se le aparece a Isaac. Y dice, tuvo un señor y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo es superior alcanzado hasta el cielo. Esto aquí se le está apareciendo a Jacob. Pero ella, los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Entonces aquí está hablando de Jacob. Entonces la tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Acá hay otra cosa importante para recordar. Ustedes saben que Dios es un salvador, ¿verdad? Pero muchas personas no lo han experimentado como su salvador. De repente, oh, wow, tú eres... Pero, ¿qué tal si una persona necesita un rey, un juez, un amigo, un hermano? Hay diferentes tipos de relaciones que Dios tiene. Entonces, en nuestro caminar debemos de desarrollar tantas relaciones personales con Él, las que más podamos. Entonces, cuando Dios revela su nombre, cuando Dios revela uno de sus nombres, no significa que sí descubrimos cómo decirlo y pronunciarlo correctamente, pero podemos manipular o mostrar cuán teológicamente inteligentes somos, pero Él quiere revelarnos una parte de su carácter para que podamos admirarlo. Sabía que la palabra Elohim aparece 2500 veces, pero Yehová aparece casi 7000 veces en las Escrituras. Entonces vemos que Él es el amoroso, Rey, misericordioso, o el Redentor. Y esto está en contra del dispensacionalismo. Él es el mismo durante toda la historia y hay gente que piensa que Él ha cambiado, pero no. En Éxodo 6 al 7 dice, pero dile a los israelitas que yo soy el Señor. Y miren lo que dice aquí, los sacaré. Miren todo lo que yo haré esto, y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y yo los libraré de su esclavitud, y yo los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, y yo los tomaré a ustedes para que sean mi pueblo, y yo seré su Dios. Mire, de los cuatro, yo haré eso. Aquí vemos las cuatro copas. Dice, aquí están las cuatro cosas que representan las cuatro copas del ceder de la Pascua. La mayoría de cristianos no hacen la Pascua como el Señor dice que hagamos, pero las cuatro capas van a ver de que, o sea, se ve que hay más de cuatro copas. Una copa hay cuatro. Pero en el Salmo 116, algo que se ve solamente en el hebreo, dice, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. En realidad acá habla en plural. Acá dice las copas de salvación. Las copas de las salvaciones, dice, de las salvaciones. Y miremos en Lucas 22:17, dice, y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes.
Acá vemos que una copa está siendo pasada antes de la cena. Esto es de la Biblia de Brad Young. Y si ve aquí, dice, los te sacaré debajo de tus cargas. Es la primera la copa de santificación, simbolizando como el Señor nos eligió, nos libró del yugo de las cargas y preocupaciones de este mundo. Y también vemos en Romanos 5:8, porque Dios demuestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el ungido. Y este es del Antiguo Testamento. Lo que es muy dulce es que Brad Young me dio permiso para usar esto para estas notas, para mis notas. Gracias, Brad Young. ¿Cuál es el problema después de que tus cargas han sido levantadas? Tú aún sigues en Egipto. Entonces, la siguiente para tu salvación, mientras estás sentado en Egipto, encadenado, Dios quiere librarte, quiere romper las cadenas. Sabemos que a veces tenemos hábitos, hemos sido salvos, pero sigues atado a tus malos hábitos. Entonces, esa segunda copa es la copa de liberación, donde Dios toca nuestras cargas, sino que rompe las cadenas de esclavitud que nos atan a Egipto. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede servir a dos maestros, no se puede servir al pecado y a Dios. Por eso que en Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecer, y aquí hay alguien que se está ofreciendo como esclavos, no están tomando esclavos? Es el problema, es a quién uno se doblega para servirlo. ¿No saben ustedes que cuando se presenta como esclavos a alguien para obedecerle, se dan cuenta? Los esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. En Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es lo que quiere hacer. Por eso es que hay un tercer paso para tu salvación. Uno es tienes que tener tus cargas levantadas. La segunda tienes que tienes que tener cortadas las cadenas de tu esclavitud. La tercera es la copa de la redención, porque ha sido vendido. Entonces necesitas a alguien que pague y te libere. Entonces, la tercera copa es la copa de la redención. Te redimiré con un brazo extendido. Lucas 22:19-20. Tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo por que ustedes han dado. Hagan eso en memoria mía. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces ellos no están libres de salir de Egipto hasta que el precio de la redención ha sido pagado. Es cuando uno empeña algo. Si quieres que te lo devuelvan, tienes que pagar el precio. Entonces, si tú has sido vendido, alguien tiene que pagar el precio para que te regresen. Y otra vez y después de eso ya puedes salir. Entonces, la copa de la redención es cuando salen en Egipto. Y por eso es importante de que no regresemos. Y me parece que es fascinante que Dios dice, te redimiré con el abrazo extendido. Me hace pensar en los brazos extendidos en la cruz. Pero este es uno de mis versos favoritos, Salmos 49:7-8. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de sus almas es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. En otras palabras, es que tú eres tan valioso para Dios, eres tan valioso que nadie tiene lo suficiente, puede pagar el precio para redimirte.
Entonces, cuando piensas que cuando Dios creó al mundo, ¿qué es lo que hizo? Él habló. ¿Y qué fue creado? Todo el oro, toda la plata, todo el platino, toda la tierra. Y cuando piensas que si tú quieres pagarle a un corredor a un agente de corretaje para comprar toda la tierra, ¿cuánto te costaría? Entonces, ¿pero a ti qué te cuesta? A ti no cuesta nada. Cuando Dios construyó, cuando Dios creó todo, no le costó absolutamente nada. Crearte no le costó absolutamente nada, pero redimirte le costó todo. Le costó la vida. Entonces, entonces revisemos otra vez. Primero la copa de santificación, la copa de liberación, la copa de redención, pero ahora la cuarta copa es la copa de aceptación. ¿Te podrías casar conmigo? Ok, no todo el que te hace un favor quiere casarse contigo. Entonces tienes que entender que esa cuarta copa de aceptación te vas a dar cuenta de que Dios te quiere, está pagando ese precio porque Él quiere una relación contigo. Y dice, te llevaré a mí por un pueblo. Ustedes saben que Dios es perfecto. A Él le faltaba algo antes de la creación. No hay necesidad posible de que este mundo pueda crear para satisfacer a Dios. Entonces, en realidad, la razón por la que te creó es porque te quería. Entonces, miremos en Éxodos 6, 7b y 8. Hay tres promesas más. Hemos terminado con la cuarta copa, pero hay tres más. Miren aquí. Dice, ¿sabrán que yo soy el Señor su Dios? Otra vez dice que vas a ser mi pueblo, pero yo voy a ser tu Dios. Wow. Entonces sabré que yo soy el Señor Dios que los sacó debajo de la cara de los egipcios y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y les daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. O sea, no va a ser tu herencia, no vas a pagar alquiler. Entonces, ¿cuántas promesas hay? Hay 7. Esto tiene que ver con los 7 compromisos con su esposa. Miremos en Oseas 2, 19 al 20. Y pueden contarlas. Dios está comprometiéndose con Dios, con los 7 compromisos. Dice, te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Wow. Yo soy el Señor, el Yuhai-Vafai, el misericordioso. Vas a conocer mi lado amoroso y misericordioso. Éxodo 7:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿quién está hablando aquí? Está Yuhai-Vafai. Y dice, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ustedes pensaron, ¿quiénes de ustedes saben que el faraón se creía en Dios? Entonces, aquí es como que Moisés iba a ser un dios para el faraón, es como una guerra entre dioses. Yo vi una vez una calcamonía que decía, mi Dios puede golpear derribar a tu Dios. Entonces, Éxodo 7:5. Egipto sabrá que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Wow. Lo que es interesante es que cuando el mundo se entere de que Dios es Dios, es cuando agarre a su pueblo y lo saque de aquí, del mundo. Fascinante, acabo de pensar en eso. Piensa en eso. Cada una de las 10 plagas, cada plaga fue una guerra en contra cada uno de los dioses de Egipto.
Cada plaga fue contra uno de los dioses de la naturaleza. Eran dioses de naturaleza. ¿Y qué vemos en el libro de Génesis? En la creación, cuando leemos, vemos que el Dios de la creación está por encima de la creación, no es parte de la creación. Y Dios gobierna toda la naturaleza, sobre la naturaleza, mientras que el Dios de la Babilonia, de la Biblia, se ocupa del bien y del mal, de traer a la justicia. La naturaleza misma, siendo amoral, no es digna de adoración. El hombre adora a la naturaleza porque la naturaleza no le dice cómo portarse. Los hombres adoran a Hollywood. Hollywood, yeah. Porque no le dice cómo se porte. Lo que me asombra es que es como los seres humanos quieren adorar a aquellos que no le van a decir qué es lo que tienen que hacer, cómo portarse. Tú no eres mi jefe. Miremos en Éxodo 7, 8 al 10. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando el faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón. Ahora, noten aquí que le diga a Aarón, dice, toma tu vara, échala delante del faraón para que se convierta en una serpiente. Y luego vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron tal como el Señor le había mandado. Aarón echó su vara delante del Faraón y sus siervos y se convirtió en serpiente. ¿Quién de ustedes saben que no fue una serpiente? En hebreo, cuando Moisés echó su vara al árbol, a la zarza ardiente, se convirtió en una serpiente. Pero aquí no dice. Y esa palabra es Nahash. Y la palabra en este verso es Tanaim. Y no fue el bastón de Moisés, sino fue de Aarón. Entonces, Tanaim significa cocodrilo. Cocodrilo es uno de los dioses egipcios. Y eso no se ve a menos de que lo veas en el hebreo. En Éxodo 7:20, así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y sus siervos, y las aguas se convirtieron en sangre. ¿Qué simboliza eso? Hay razones, dos razones, yo pienso. Número uno, es como la muerte del dios Nilo. Nilo era un dios y se convierte en sangre porque está muriendo el dios Nilo. Pero ¿qué más? Algo más hay algo. ¿Quién ha visto esas películas cuando alguien mata a alguien, lo pone y lo envuelve en una tela y le pone una piedra y lo echa al río o al agua, pero de repente ¡pum! Aparece el cuerpo, sale hacia arriba? Entonces a mí me parece que era la representación de todos los bebés que ellos habían matado, los egipcios. La sangre de ellos estaba aflorando a la superficie. Ok, Éxodo 8, 1 al 3. Ahora miren esto. Sapos. Esto es lo que el Señor le dice a Moisés. Ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré tu territorio con ranas. El Nilo se llenará con ranas, se subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, de tus hornos y en tus artesas. Pero mira que sapo por todas partes. ¿A quién le gustaría tener sapos en su cama? Éxodo 8, 6 al 7. Aarón extendió su mano, ni siquiera no fue su vara, y sobre el agua de Egipto las ranas subieron, cubrieron toda la tierra de Egipto. Y si tú eres un sacerdote y tienes a estos magos y le dices a los magos ¿qué le pides que haga? Que se deshagan de los sopos, pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir más ranas sobre la tierra egipcia. ¿Qué están haciendo? ¡Tontos, necios! Ok, esto muestra el poder del odio.
El poder del odio, te voy a mostrar, y las cosas se les ponen peor a uno mismo. Éxodo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: ruega al Señor para que quite la rana de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca ofrendas al Señor. Entonces, ¿por qué no le pidió eso a los magos? Aquí estamos. Éxodo 8 al 9. 25 al 26. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a sus dioses dentro del país. No conviene que lo hagan así. Que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los sacrificios que los sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedreará? Entonces, no podían hacerlo en kosher. Entonces, si hacemos esto en la cara de ellos, nos van a estar molestos. Pero quiero poner otras palabras para que noten el significado de esto. En otras palabras, Moisés está diciendo: tenemos que sacrificar a sus dioses para servir adecuadamente a nuestro Dios. Muchos de nosotros muchos quieren servir a Dios, pero no quieren destruir, sacrificar al Dios de sus vidas. Y Dios dice: no. Si vamos a servir a Dios apropiadamente, tenemos que sacrificar eso. Sin asimilación, ni servir a ambos. ¿Y quién es tu Dios realmente? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con qué Dios pasamos nuestro tiempo? En Éxodo 9, 15 y 16. Pero si yo hubiera extendido mi mano, le hubiera herido a ti y a tu pueblo con la pestilencia, habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios quiere que declaremos su nombre por toda la tierra? Por eso es que en El Shaddai es nuestro propósito, proclamar su nombre sobre la tierra. Miremos en Éxodo 9, 18 y 19. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grande, cual nunca fue en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Aquí está Moisés ordenándole a Faraón: ¿qué? Este Dios me está mandando a mí, yo soy Dios. Entonces continúa: porque todo hombre o animal que se hallara en el campo y no fuera recogido a casa al granizo, descenderá sobre él y morirá. Entonces ellos debían de poner todo su ganado bajo cubierta, porque este hielo iba a caer, este granizo muy grande. Entonces el faraón y todos ellos tenían que seguir las órdenes del Dios de Israel si realmente querían salvar a sus animales. Pero ¿qué harías tú si tú fueras egipcio y no tenías un lugar donde guardarlos para antes de que el granizo cayera? Hora de vender. Y adivinen qué. ¿De dónde creen que los egipcios obtuvieron todo este ganado? Lo consiguieron muy barato. Éxodo 9, 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Un momento, ¿cómo es que él está trayéndolo al pueblo? ¿Qué tiene que ver? Dice: yo y mi pueblo son. Él está admitiendo una de dos cosas. Él está tratando de echar la culpa a otro, o en realidad todo el pueblo estaba involucrado en el esclavismo de los hebreos.
Y en realidad es que así fue, todo el pueblo estaba involucrado en eso. En Éxodo 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar y agravó su corazón y él y sus siervos. Eso suena como que, lo siento, he pecado, perdóneme, pero apenas todo está bien, endurece su corazón y vuelve a sus andanzas. Este es lo que se llama el abusivo. Y muchos dicen, hoy, perdóname, ya no lo haré otra vez. Y regresan y hacen lo mismo. Ese es el abusador, el abusivo. Recuerden, en los días de Jeremías, ellos habían dejado ir a los... en el año de Shemitah, habían dejado a los esclavos, pero a Nabucodonosor, cuando Egipto vino a ayudar, le dieron el crédito, el agradecimiento a Egipto, no a Dios. Entonces los hombres el pueblo volvió a estar en esclavismo. Por eso, así está el faraón, se arrepiente, pero luego vuelve a sus andanzas. Entonces, Dios se especializa en salvar a la gente del esclavismo, especialmente si están esclavos de pecados. Tienen que entender que si eres un esclavo del pecado, esta es la especialidad de Dios. Miremos en Ezequiel 28, 25, 26. Así dice el Señor Dios: cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad en los ojos de las naciones, entonces habitarán en su propia tierra, la que di a mi siervo Jacob, y habitarán seguros en ella. Edificarán casas, plantarán viñas y habitarán seguros. Cuando yo haga juicios sobre todos los que a su alrededor están desprecian. Entonces, eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer el juicio en contra de los que desprecian a los judíos. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ahora miremos en Ezequiel 29, 1 al 3. Quiero que entiendan el contexto de esto. En el año 10º, el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí la palabra del Señor. Vino Ezequiel. Tienen que recordar que este es el año 10º, el mes 10º. ¿Qué va a suceder el siguiente año? Sedequías sirvió por 11 años. En el 11º el templo fue destruido. Este es el mes 10º. Entonces, un año más tarde, en el mes 9º, el templo va a ser destruido. Y dijo aquí: hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. ¿Por qué? Porque otra vez Israel, como les acabo de decir concerniente al esclavismo, había puesto su confianza en Egipto, que corrió a Nabucodonosor, pero regresó al día siguiente y terminó el trabajo destruyendo todo el templo. Entonces, habla y diga: así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho: mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Él pensó que era Dios, por eso es lo que los faraones hacían. Y vamos a terminar con la idea de Tu B'Shevat. El 15 día de Sheva va a ser enero 28 del 2021. Y tiene que ver con las 7 especies de los frutos de Israel. Ustedes saben que todos debemos de producir fruto: cebada, trigo, granada, uva, higos, dátiles y aceituna. El justo florecerá como palma, que será como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, y aún en la vejez darán fruto. Y adivinen que estarán todos gordos, vigorosos y muy verdes. Entonces la Torah
aprecia estos frutos, la cebada, el trigo, la granada, uvas, higos, dátiles y aceitunas. Es costumbre comer estos frutos. Y también durante estos días, durante este día, también es costumbre comer estos frutos como agradecimiento a Dios en este día. También plantar un árbol frutal, dar de alimentar a los aves, tener compasión, que es uno de los 613 mandamientos, como en Deuteronomio 22, 6 y 7. Si encuentras un nido de pájaros en el camino de un árbol en la tierra con sus polluelos o con huevos y la madre echada sobre los polluelos, sin falta dejarás ir a la madre, aunque los hijos te los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Entonces, si quieres tener una vida larga y buena, debes de ser bueno con los pájaros. Entonces vamos a hablar a nuestra segunda parte acerca de Daniel. Estoy muy emocionado. Te damos muchas gracias, Señor, porque para que las personas que están escuchando tengan oídos para ver, para escuchar y entendimiento para entender. El tiempo se está terminando, está llegando al final y vas a establecer tu reino, y por eso queremos ser una novia que esté lista, preparada, llenos con mucho aceite, con nuestras lámparas con luz. Y te damos muchas gracias por estas luces que están en este cuarto y en este país y en todo alrededor del mundo, que están unidos con nosotros en este momento. Y te damos gracias también por todos aquellos que siembran en tu ministerio para ayudar a llevar a tu Torah a las naciones. Te damos muchas gracias por aquellos que siembran dentro de este ministerio a través de sus diezmos y ofrendas. Juntos, bendito eres tú, Señor Dios, creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo vivo de tu palabra, para el poder del Espíritu Santo a través de la completa obra del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Amén. Y volvemos con el libro de Daniel. Buckle your seatbelts. That's all I can say. Buckle up. Yeah, just like on the airplane. Make sure your seatbelts are fastened for this teaching. That's right. Decoding Daniel. There's a lot to decode here. Decodizando Daniel. Hay bastante para decodizar. La semana pasada es cuando empezamos el libro de Daniel. Cubrimos capítulos 1 y 2. Vamos a regresar al capítulo 1 y 2 con un poco más de detalles. Hay tantas cosas buenas que se pueden ver, y vamos a tocar quizá un poquito del capítulo 3. Una de las cosas que quiero hablar esta semana es qué es lo que trajo la guerra de Nabucodonosor. ¿Por qué Israel tuvo que pasar por lo que pasó? ¿Por qué Nabucodonosor llegó ahí? ¿Cuáles fueron las condiciones? Dicen que lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Así que debemos de aprender históricamente qué es lo que trajo el juicio de Dios para que nosotros no cometamos el mismo error. El concepto. Y si miran esta diapositiva, hubieron dos reyes principales que reinaron Israel antes de la destrucción del templo. Uno fue Joaquín, que solamente gobernó 3 años, y Egipto lo sacó e instaló a Joacim, que reinó 11 años. En esta diapositiva tienes ver los números 1, 2, 3. Daniel número 1, el primer capítulo, fue el tercer año de Joacim, 2 y 3, el quinto año de Joacim, pero también el templo, Jerusalén fue sitiada 3 veces. Primero fue en el primer año de Joacim, y luego en
en el año 10 y también en el reinado de Sedequías en el año 9. También hubo otro rey que también reinó solamente 3 meses, Joaquín. Entonces estos, los principales reyes, Joacín y Sedequías, eran medios hermanos por parte del padre. Entonces, Daniel fue llevado a Babilonia con los niños hebreos en el 3 años de Joacín. Eso es lo que dice. Ahora, Daniel se dice que tenía de 12 a 14 años de edad y los otros niños también. Y por eso se dice que se llevaron a los niños israelitas. Eran criaturas, no eran adultos. Pero eso es lo que es una locura. Daniel, capítulos 1 al 3, todos tomaron al principio del reinado de Joacín. En el 5.º año se vio la estatua del sueño. Entonces Sedequías reinó 11 años y más Joacín son 20 años antes de la destrucción del templo. Se ve a Daniel que está descifrando al sueño de Nabucodonosor. Pero después de aquí no se escucha nada acerca de Daniel. Pasan más de 50 años. Entonces pasaron 70 años hasta que volvemos a escuchar noticias de Nabucodonosor. En el resto del libro de Daniel está entre los 80 y 90 años, Daniel. Y no se sabe nada acerca de Daniel en la época de la destrucción del templo. Es completamente en silencio. Tomemos un momento y recordemos por qué se destruyó el templo. En la segunda de Reyes 21, 10 al 12. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos los profetas. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho malo más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Manasés. Si ustedes no están familiarizados con esto, adivinen quién fue su papá, su padre. Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? ¿Con quién estuvo casado Ezequías? La hija de Isaías. Entonces Manasés se convierte en rey como a los 12, 13 años, un niño de bar mitzvah, muchachito, pero es un tirano. Entonces la hija de Isaías, así es tu mamá, su mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace este monstruo? Entonces, su abuelo es Isaías. Isaías es el abuelo de Manasés, y Manasés echa a sus hijos como sacrificio a Molec, al fuego, sus propios hijos. Y claro, van a Isaías, se contradijo, no aprobó eso, entonces él se tuvo que ir y esconder porque Manasés estaba con cólera con él. Y lo que hace, Isaías se esconde en un árbol y viene Manasés y lo corta en dos con una sierra. Entonces acá dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los amorreos, voy a traer calamidad. En 15:16, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llegar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá. O sea, no solo está
haciendo que Israel haga lo malo, pero también estaba matando a su propia gente. Entonces, miremos en 2 de Reyes 23, 25, 27. Estas cosas solo por la culpa de un hombre. Y antes de él, no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. ¿Okay? Y sin embargo, el Señor no desistió, aquí no se refiere a Manasés, del furor de su gran ira. Esto se estaba refiriendo al rey Josías, que fue el padre de Joacim. No hubo un rey como él, fue muy bueno. Entonces, sin embargo, el Señor no desistió su furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones de que Manasés lo había provocado. Piensen esto, que tiene Ezequías, que tiene este monstruo que es Manasés. Manasés tiene a su hijo Amón, que solamente reinó 2 años y luego es asesinado. Por lo dentro hubo una conspiración contra él. Y Manasés es el abuelo de Josías. Entonces dice, Josías se arrepintió, y aunque Josías tuvo la más maravillosa Pascua, aún así Dios tuvo que juzgar a Israel porque Manasés fue tan perverso. Entonces, aunque nos arrepentamos, la ira del Señor de todas maneras va a ganar. Entonces, tenemos que orar por reivindicación. Entonces, yo los puedo mostrar en Jeremías cuando Dios dice, ya no oren por esa gente. No puedes, porque ya no se puede, ya el juicio va a venir. Entonces, podemos ver cómo una sola persona puede traer una condena a toda la nación, a toda una nación completa. Entonces, continúa diciendo, y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia. Wow, ustedes siempre quieren que el rostro de Dios brille sobre ti. Y cuando estás alejado de su cara, porque problemas van a venir. Como he quitado y desecharé esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén y al templo del cual dije, mi nombre estará allí, pero se lo he quitado a Israel, dice. Segunda de Crónicas 33, 9 al 11. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Entonces, por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Siria. Y mira que capturaron a Manasés como garfios, lo atacaron con cadenas y bronce y lo llevaron a Babilonia. Ustedes saben que Manasés fue tan malo que mientras él era rey, mandó a todos los asirios a que lo encadenen y se lo lleven a Babilonia. Miren en 2 de Crónicas 33, 12 al 13. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor a su Dios, se humilló grandemente delante de Dios de sus padres, y cuando oró a Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su razón. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Este horrible rey, Dios lo perdona y lo restaura su reino. Entonces debe de tener esperanza. Pero aquí hay otra cosa fascinante. Si está recordando la historia que vamos a releer, Nabucodonosor tiene su reino, fue quitado y fue encadenado, pero Dios también lo restaura a él. Pero puede creer que la Biblia siempre dice, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y no importa lo que está en tu pasado, es lo que está en tu futuro y cómo te portas. Y se dan cuenta que mucha gente religiosa que están
que son buenos al principio, pero al final terminan mal, y entonces Manasés va a estar en el cielo y ellos no. Segunda de Crónicas 33, 15, 16. ¿Qué hizo Manasés? Miren lo que Manasés dice. También quitó los dioses extranjeros e ido de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén. Y los arrojó fuera de la ciudad. Reparó el altar del Señor, sacrificó sobre él ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Esto es el rey más perverso que hubo en toda la historia, se convierte. Este verso que viene es tremendo. ¿Están listos? Al principio, Daniel 1, versos 1 al 2. Como ven, fue en el tercer año del reino de Joacim, rey de Judá. Como ven en la diapositiva, el rey de Judá vino Nabucodonosor, rey de Babilonia y Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Pero ¿qué más? Así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Entonces mi Dios puede terminar con tu Dios, y voy a tener tus utensilios y los voy a poner en la casa de mi Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mi pregunta para ustedes es, ¿dónde escuchamos por primera vez la palabra Sinar? En la tierra de Sinar. Exactamente, Sinar está después del diluvio de Noé, y es cuando se está construyendo la torre de Babilonia. Miremos en Génesis 11, 1 al 2. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras según iban hacia el oriente. Hallaron una llanura de la tierra de Sinar. Aquí está, Sinar, y se establecieron allí. Tengo un mapa aquí para que lo vean, al lado derecho, que está por el Golfo de Persa. Ahí se ve Elam. Sinar está prácticamente en Babilonia, al sureste es donde está Sinar, y está bajo de elevación. O sea, por eso lo llaman como una tierra plana. Sinar es como decir es el estado, y el resto son como la zona urbana, rural. Pero dice ahí es donde ellos se mudaron a vivir, ahí se establecieron. ¿Y sabe por qué eso es fascinante? Es increíble. Es porque Sinar significa sacudir, como si tuvieras algo en una frazadita, entonces la sacudes. Entonces, históricamente se dice que Sinar es la misma zona donde todos los cadáveres después del diluvio terminaron siendo depositados ahí, porque era en una zona baja. Todos fueron como sacudidos, echados ahí. Es donde ellos decidieron construir ahí. Nos habrán matado, pero en Sinar, sobre todos estos cadáveres, vamos a construir la Torre de Babilonia. La Torre de Babel, perdón. O sea, la Torre de Babel fue construida sobre los cadáveres de la inundación, desafiando a Dios. Ahora los vasos del templo están siendo colocados en el templo del Dios babilonio, aquí en Sinar, donde Nabucodonosor está dando el crédito de su victoria sobre Jerusalén a su ídolo. Pero ahora noten esto. Daniel capítulo 1, verso 3. Nabucodonosor da órdenes a Aspenaz, el príncipe de ¿qué? Sus eunucos. Eunucos no pueden tener familia, no pueden tener hijos. Y Daniel fue uno de los eunucos.
Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es lo que sucedió a estos niños de 14 años cuando se los llevan y el capitán de los eunucos toma cargo de ellos. Y dijo al príncipe, entonces el rey, dijo al rey Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje del real de los principios. Entonces estaban tratando de destruir el linaje real para que no continúen. Y Daniel era de Judá, de la línea del linaje real del rey de la familia. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. Y cuando estás pensando en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran adolescentes que se convierten en eunucos, ¿qué dice Isaías en 39, 5 al 8? Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Señor de los ejércitos, he aquí que vienen días que en que todo lo que hay en tu casa se ha llevado a Babilonia. Isaías está profetizando a Ezequías, esto es lo que le va a suceder a tus hijos y todo lo que tus padres han guardado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice el Señor. De tus hijos hubieran salido de ti, engendrarán antes, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y miren lo que dice Ezequías a Isaías. Miren qué bueno que no sucedió eso en mi tiempo. Eso es lo que él dice. Qué bueno que no sepa en mi tiempo, dice. Entonces, Daniel se le creía de la realeza, del linaje real, porque era de la tribu de Judá. Pero también en Génesis 30, él debió de ser un león y una leonesa, los hijos de Judá. Entonces, por eso es que los leones no atacaron a Daniel en la cueva de los leones, porque él es el rey de los leones. Entonces, él es el verdadero león. Lo que hay en el cielo se refleja en la tierra. Entonces, los leones lo honraron como el león real, una realeza. El león real. ¿Dónde estamos? Estamos en Isaías 39:5. Entonces dijo Isaías, Ezequiel, oye palabra del Señor Jesús, aquí venían días en tu casa y Babilonia. ¿Dónde estamos? Ya estamos en Daniel 1, 6 al 7. Aquí es cuando le dan los nombres a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces todos ellos son eunucos, no pueden tener hijos, entonces su nombre familiar se ha desaparecido. Entonces en el capítulo 50, Isaías 56, 4 5, porque así dice el Señor, los eunucos que guardan mis días de reposo cojan lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, y les daré a mi casa y mis muros en lugar y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y es asombroso que conocemos a estas personas, a estos muchachos, los nombres de estos muchachos, aunque su linaje había sido cortado. ¿No es esto asombroso? Pero hay más. Daniel 1, 8 al 12. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida de rey ni el vino de beber. Pidió, de eso hablamos la semana pasada porque era quizá alimento impuro, pero pidió por tanto al principio de los, aún así, sea kosher, si ha sido ofrecido a un ídolo, no pueden tomarlo. Entonces pidió por tanto al principio de los eunucos licencia de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y misericordia con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos, Daniel, tengo temor a mi señor el rey que señale vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más tristes que los de los muchachos más semejantes a vosotros condenaréis mi cabeza para con el rey. O sea, ustedes saben cuando si te invitan a una casa a comer, tienes que comer sus alimentos, ¿no? Entonces aquí el rey va a ser insultado y va a decir que te corten la cabeza.
Entonces, y él dice, y también va a cortar mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melcer que estaba dispuesto primeramente, son 3 años antes de que el rey vuelva a ver a estos 4. Entonces tiene que tener un plan. Entonces dijo, entonces le está diciendo, me vas a poner en peligro y mi cabeza. Entonces Daniel, Melzar, que estaba puesto al principio de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, prueba ahora con tus siervos 10 días y demos de las legumbres a comer y agua de beber. Parezcan delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y según que vieras harás con tus siervos. Daniel 1:14. Consistió pues que ellos en esto probó en los 10 días. A cabo de 10 días el rostro de ellos era mejor. Entonces Melzar tomó la ración de la comida de ellos y el vino de beber y les daba legumbres. ¿Saben el resto de la historia? El resto de la historia es que él no quería que ellos no estaban comiendo y él se llevó toda esa comida con vino y las carnes y todo. Dice, no importa, te doy legumbres, yo me llevo hasta mi casa toda esta comida tan buena. Daniel 1:21. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Sabemos que fue el tercer año en realidad. Daniel 2:17 al 19. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Él sabe que la casa del rey es un lugar contaminado, tiene que ir a un sitio donde no está contaminado. Entonces, para que pidiera misericordia del Dios del cielo acerca del ministerio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. ¿Quién se lo reveló a Daniel? Les voy a decir quién. Es el mismo varón que está revelando todo. Miren en Daniel 8:15 al 16. Sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí con apariencia de hombre. Y oí una voz de un hombre entre las imágenes del río Ulai y gritaba, Gabriel, explica la visión. Miren, Daniel 9:21-22, ya me estaba hablando en oración, y aquel varón, Gabriel, al cual había visto una visión al principio, ¿quién se le apareció a Miriam? A Miriam la virgen. Fue Gabriel. Gabriel es el hombre con el mensaje. Regresemos al capítulo 2. Aquí tenemos la imagen de Nabucodonosor. Todo el mundo sabe qué es lo que significa el oro. Y el oro representa a Nabucodonosor. La plata de los brazos medos y persas. Y luego tienes el estómago, que se refiere a Grecia, es quien tomaron a lugar después de los medos y los persas. En Daniel 2:40-43, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará de estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá la solidez de hierro, ya que vio el hierro mezclado con el barro corriente, y así como los dedos de los pies eran parte de hierro, parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. Y cuando el hierro mezclado con el barro contienda,
corriente que ha visto se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Entonces, ¿quiénes son estos? Les voy a dar una explicación y de algunas cosas que he leído. Todos saben que el primero fue Babilonia, el segundo los medios, los persas, el tercero después vino los griegos y los últimos es el imperio romano. Pero hay dos piernas y hay una extensión de los pies y los dedos. Esa extensión de ese imperio romano, ¿quién podrá hacer? Yo creo que así como los dos brazos representaban a los medes y los persas, las dos legas también pueden referirse a dos entidades. Por eso es lo que los brazos hicieron. Entonces las piernas puede que ser una extensión de Roma y algo más. Entonces, Roma es obvia porque fue el siguiente reino en destruir Jerusalén en 70 años después de Cristo. Pero todo esto cerca de Jerusalén no es quien está controlando solamente el mundo entero, pero también Jerusalén y Israel. Y así como Antíoco Epífanes, tenía el gran rey Alejandro el Grande fue de la bestia con los 4 cuernos. La bestia era de los 4 cuernos sale un cuerno que es Antíoco. Entonces, los dedos representan extensiones del Imperio Romano. ¿Quiénes serán esas dos entidades peleando por Jerusalén? Fueron los católicos y los árabes. ¿Quién controlaba a Jerusalén? El cristianismo y los árabes. Y tienen las cruzadas. Después de eso se tenía el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, en los últimos 2000 años, las dos piernas pueden ser los árabes y los cristianos. Pero no estoy diciendo son buenos o malos, sino que ellos son los poderes. Cada uno puede decidir cuáles son buenos poderes o malos poderes. Grecia tiene muchas cosas buenas que trajo al mundo, pero estas piernas podrían ser el Imperio Árabe y la Iglesia Católica, Romana Católica. Yo me crié como católico y la gente nos preguntaba, ¿ustedes son cristianos o qué? Y siempre decía, somos católicos. Y mi padre decía, no, somos católicos romanos. Entonces, así como el fierro y el barro no se mezclan, tenían los ortodoxos del este y del oeste. En Islam tienes los sunís y los chiitas. Entonces tienen dos dentro de cada uno, pero no se llevan bien. Fascinante también. Y se dice que los 10 dedos representan a 10 naciones. Es lo que se está hablando también, es que en el sentido que son parcialmente fuertes y bastante débiles. Y que algunas de las naciones serán naciones fuertes y otras débiles. Lo puedes ver de esa forma. Y otra cosa interesante es que los pies es al final de todo, ¿no? Entonces, porque luego viene la roca y destruye todo. Uno de los comentaristas dice que estas naciones de los fines del tiempo son ciudadanos que tienen diferentes culturas, vienen de diferentes razas o lugares étnicos y no se mezclan entre ellos, no juegan juntos, no se unen. Entonces, son como un conjunto, pero que nunca se llevan a compenetrar. Hay muchas divisiones religiosas, políticas, diferentes culturas y diferentes grupos étnicos. En Daniel 2:46, Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incenso.
incienso. Daniel rechazó ser adorado. Dicen que se dice que no lo hizo. Por eso que años más tarde fue probado en la cueva de los leones. Daniel 3, 1 al 2. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 2.7 metros. Y la levantó en el llano de Dura. Este es en lugar plano en la zona rural de Sirá, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó construir sátrapas, perfectos gobernadores. Es el mismo lugar donde estaba también la cueva de los leones y el horno del fuego. Dice, entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores, los consejos, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. O sea, ese lugar en la tierra de Sinar se construye el ídolo. Y tenía 90 pies de 9 pies de ancho y 90 de altura. Muy inestable. Se iba a caer en cualquier rato. Pero miren en Daniel 3, 5. Se reunieron pues los que vengan a todos, los árbitros perfectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias que él controlaba para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y aquí están, todos estaban de pie delante de la estatua de Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamaba con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que hay tres cosas aquí, noten: pueblos, naciones, lenguas. En el momento que se oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa y el salero y la gaita, toda clase de música, se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Acá hay algo que tienen que notar. La proclamación se dirigía únicamente a los funcionarios que actuaban en su calidad de representantes de su propio pueblo y sus naciones y sus lenguas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Hay algunas diferencias en las del letreo en el hebreo. Pueblo se refiere al grupo, al grupo con un sistema político común que vive bajo un solo gobierno. Esto se está refiriendo a pueblos con grupos con un sistema político común que vive bajo un solo gobierno. Cuando dice las naciones, estos son que están unidas por una lengua, por una religión. Y cuando dice lenguajes es porque están unidos por el mismo idioma. Miremos en Daniel 3, 6 al 7. Dice, pero el que no se postre adore estará echado inmediatamente al horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerpo, de la flauta, de la lira, el arpa, el salero y la gaita y toda la música, todos los pueblos nacidos en el agua se prostraron y adoraron la estatua de oro. 6, 7, pero el que no se postre adore, dice que acusaron con En el verso 12 acá dice: hay unos judíos a quienes ustedes han puesto sobre las administraciones de las provincias de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos hombres horrores no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que se ha levantado. Acá viene la gran ramificación.
Estos tres judíos eran representantes del pueblo judío. No solo ellos iban a ser echados al fuego, sino que también todos los judíos. Imagínense, una cosa es que si te maten a ti mismo, pero si estás representando a todo el pueblo, si no obedeces, te van a matarlos a todos, tu familia, tus amigos. Entonces ellos tenían una decisión muy grande que hacer, porque ellos eran representantes, ellos eran los judíos, la delegación de judíos. Entonces Nabucodonosor, con mucha cólera, furioso, dio orden a traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Debían ser echados al fuego inmediatamente, pero como ellos tenían, por la posición que tenía, a Nabucodonosor llamó para hablar con ellos y le dijo: ¿es verdad que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que levanto? Estos niños son 14, 15 años de edad. Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita, y le da una segunda oportunidad. Pero dice, si ustedes no lo adoran inmediatamente, se les va a echar al horno ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Daniel 3:16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron: no necesitamos darte una respuesta en este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego, el horno de fuego de su mano, oh Rey Dios. Pero si no lo hace, ha de saber, oh Rey, que no serviremos a su Dios apestoso ni adoraremos la estatua de oro que se ha levantado. En el 19:21, entonces Nabucodonosor, lleno de fiebre, desnudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros su ejército trataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que lo echaran al fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y otras ropas en el horno del fuego. ¿Se puede imaginar? No podían mover los brazos ni las piernas y fueron echados al horno de fuego ardiente. 22-23, como la orden era apremiante, el horno había sido calentado accidentalmente y la llama de fuego mató a los que habían alzado a los tres, pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Están atados, todos inmóviles, no se podían mover. Okay. En Daniel 3:24-25, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron. Miren, respondió el rey, veo 4 hombres sueltos que están paseándose en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. ¿Quién podrá haber sido ese? Lo que es fascinante es, miren aquí, en la diapositiva. Fue en el 5.º año, encuentran que los niños hebreos fueron echados al fuego. Al final del 500 año, porque tenían que estar probadas por 3 años. Desde el 3.º, 4.º y 5.º son 3 años. Es al final del 5.º año que la imagen fue construida. Pero fue en ese mismo año en que Joacim, cuando Jeremías tiene a Baruch, hace que se lea un rollo enfrente al rey, Joacim también tiene la palabra del Señor en un rollo, pero él no escucha y rompe las páginas de 3 o 4 pedazos y echa estos al fuego. Aquí está la palabra de Dios echada en el fuego en Jerusalén, y en la palabra del Señor aparece en el fuego en Babilonia.
los tiempos de Dios son perfectos. Entonces Daniel 3:27, Nabucodonosor se acercó a la puerta y dice, salgan, vengan por aquí. Entonces, salgan hacia afuera. Y ellos salen y le dicen, ya, ¿qué quieres? ¿Qué? Entonces en Jeremías vemos que no se sabe si eran 3 o 4 páginas que se echaron al fuego. Y aquí también Nabucodonosor está diciendo lo mismo. Fueron 3 o 4 que echamos al fuego. Daniel 3:27-28. Y muchos de estos sátrapas, perfectos, gobiernos y altos oficiales, en realidad estaban celosos por eso. Y ellos fueron los que incitaron para que eso suceda. Cuando vieron que sus hombres, los prefectos y los oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres como el fuego no había tenido efecto sobre su cuerpo, ni el cabello de sus cabezas ni había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor fuego que había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado su ángel y ha liberado a los siervos que confiando en él desobedecieron el orden del rey, que entregaron los cuerpos antes de servir y adorar a ninguno de otros dioses excepto a Dios. Entonces, si tú quieres servir a Dios, tienes que destruir a todos tus otros dioses. Daniel 29:30. Nabucodonosor dijo, por tanto, proclamaré un decreto de que todo pueblo, nación, lengua y que diga blasfemia, Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda liberar de esta mano. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Me encanta el libro de Daniel, es increíble. Y nos ponemos de pie ahora para orar. Abinu Akenu, Padre y Rey, te damos muchas gracias. Queremos aprender de historia bíblica, así como aprendemos de mucha historia. Y oramos, Padre, mientras vemos que esta fidelidad de estos hombres, ellos no se arrodillaron. No queremos arrodillarnos ante nadie, solo entre ti. No vamos a postrarnos ante nadie, solamente ante ti. Eres el creador de todo. Y Padre, te queremos dar gracias por darnos oídos para escuchar, ojos para ver, corazones para entender. Lo que quieres que entendamos, escuchemos en este momento. Tú nos has creado a todos con un propósito en este momento. Todos tenemos una misión. Muéstranos en nuestro corazón cuál es la misión a la que nos está llamando. Y sabemos que no solo quieres bendecirnos, sino que quieres poner también tu nombre sobre nosotros. Y le dijiste a Moisés que le diga a Aarón que haga esto durante esta oración. Y vamos a tener a Joshua cantando esta oración. Yo la voy a decir en inglés. Y el Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da paz. Ya'er Adonai panav elecha vihunecha. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha. Ve'yasem lecha. Shalom. Amen. Go in peace. Thank you very much.